En el ascenso espiritual, Rabbi en Kabbalah Michael Ben Pesach Pornar. Acerca de este libro. Este libro es acerca del trabajo espiritual individual y está escrito sobre la base del libro del gran maestro Baruch Aslak. Los peldaños de la escalera. Este, por su parte, utilizó el santo libro del Zohar, un comentario de los 5 libros de la Torá, parcialmente los profetas y los escritos, para escribir los peldaños de la escalera. Solo me queda proporcionarles durante nuestras clases nocturnas una explicación y aclaración sobre este libro. Sea consciente si lee el texto sin haber escuchado la grabación del audio, el lector puede tener la impresión de que no todo se desarrolla en una forma que es fluida. El uso del lenguaje a menudo no es correcto y en ocasiones se producen interrupciones, para brindar así unas explicaciones adicionales. Mientras escuche las lecciones, puede notar que esta es la única manera de mantener el poder en el libro. Para obtener lo máximo de las lecciones, no se apresure ni trate de entenderlas, solo con su mente. Antes bien, permita que el texto penetre en usted, porque este libro le proporciona la base para el trabajo espiritual individual. Se aconseja trabajarlo en una forma que sea meticulosa. Todavía es necesario para experimentar los mundos espirituales. Este libro electrónico es solo una ilustración, para darle a ustedes, a los que escuchan, una impresión de este paquete de estudio de nuestro Instituto de la Cábala Luriana. Plegaria antes del estudio de la Cábala del Arizal. Ribon Aolami ba Adonai Adonim, Ab Arahamam be Aslichot, Modin Anachnu Lefaneja Adonai Eloheinu be Elohei Aboteinu, Beekida u Beish Tahabaya, Se Kraftanu Le Torateja Be La Abodeja, Abodata Kodesh, Be Natata Lanu Jelech Besodot, Torotea Kedusha, Me Anu Heyeinu, Asher Ishita Imanu Gesed Gadol Kase, Al Ken Ananjum Mapilin Tajananeinu Lefaneja Setinjol Betislach Lejol Gedoteinu Beonoteinu Beal Aheinu Onoteinu Mabdilim Beineinu Lebaineja Ubegeni Irason Lefaneja Adonai Eloheinu Be Elohei Aboteinu Setohem et Labobeinu Leera teja ul leha teja betas sib of neja led bareinu hele betifilat jababeinu aharel besodot troteja beihel li muteinu ce natan ruach linekise kebodeja koreach nijoach betagazil aleinu urmekor nis matateinu bejol vejinateinu Bea Seid Nacetud Nisusot Abadeja A Kedushim Asher Al Eidam Gailita de Bareina Ele Baolam U Cejutan U Cejud Abotam U Cejud Toratan Ud Mimutam U Kedushatam Ayont Lanu Leval Nikashel Bi de Barinele U Bizjutan Tair Echneinu Bema Shahanu Lundim Gemamar Neim Zemirot, Israel, Gale Inai, Beavitat Niflahot, Mi Torateja, I Hiu, Lerason, Imirei, Fi Beigeinun, Libi Lefaneja Adonai de Suri Begoali, Ki Adonai Iten Jokma Bit Mi Bib Tat Atebuna, Utebuna, Amo de los mundos y Señor de los señores, Padre de la piedad y del perdón. Te agradecemos, Yuji Bajei, nuestro Elohim y Elohim de nuestros antepasados, haciendo reverencias, arrodillándonos, ya que tú nos has traído más cerca de tu Torá y de tu servicio sagrado. Tú nos has iniciado en los misterios de tu sagrada Torá. ¿Qué somos? ¿Qué es nuestra vida, que tú nos has dado tanta piedad? Por esta razón te damos nuestra oración y nos arrodillamos ante ti, porque tú das misericordia y tú perdonas todas nuestras transgresiones y nuestros pecados. Que nuestros pecados no causen una separación entre nosotros y tú. Por esta razón sea tu voluntad, Yuhei Bajei, Elohim nuestro y Elohim de nuestros antepasados, que adapte nuestros corazones de tal manera que te temamos y amemos. Escucha nuestras palabras y abre nuestros corazones incircuncisos a los misterios de tu Torá.
Ojalá que nuestro estudio que estamos a punto de realizar ante el trono de tu gloria sea agradable, como una fragancia agradable, que brille sobre nosotros la luz de la fuente de nuestras almas en todas nuestras condiciones. Ojalá brillen las chispas de tu santo servicio, a través de quien tú revelaste estas palabras al mundo. Ojalá que sus méritos y los de sus antepasados y los méritos de tu estudio y pureza puedan asistirnos, para que no tropecemos con la cuestión de las palabras que estamos a punto de estudiar. Ojalá tú brilles sobre nosotros debido a tus méritos, por lo que aprendemos, como expresión agradable del elogio de Israel. Abre mis ojos para que yo vea la maravilla de tu Torá. Ojalá las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón puedan ser agradables para ti, Yuhei Bajei, mi roca y mi redentor, porque Yuhei Bajei otorgará con su boca la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento. Ashrei Ish Mefajet Tamid. Alabado sea quien teme siempre. Lección primera. Empezamos con la primera lección nocturna en Ámsterdam. Es el 10 de noviembre de 2005. Estamos reunidos en el ático y junto con nosotros hay 5 integrantes del curso. Entonces ya tengo con quién conversar. Y me preguntan, ¿por qué es tan importante estudiar de noche? El Zohar nos enseña de los poderes creativos cómo funciona todo. Y nos dice que en este momento todos los poderes superiores están, por así decirlo, estimulados y están aguardando el estímulo y ser llamados desde abajo, desde el ser humano. Sabemos que nada viene de arriba si no hay un estímulo desde abajo. Sabemos que por la noche la Nukba, el Malhut o el Din rigen el juicio. Por la mañana ya y el resto del día entonces rige ya el Gesed, la misericordia, el amor. Esta es la manera en que se ha hecho siempre. En la primera parte de la noche rige el Din, el juicio. Por la noche también vemos que lo que aparenta ser malo e imperfecto a nuestros ojos llega al exterior como poderes malos. Todo se revela a sí mismo, todo quiere vivir. Y todo esto dura hasta las 2 o las 3 de la madrugada, dependiendo de la estación del año, dependiendo del calendario eterno. Y en ese momento, tal como ahora, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando el hombre se despierta y entonces vence a su cuerpo, a su parte externa, ego, y se compromete entonces con la Torá. La Torá es lo que llamamos la línea media. Todo lo que aprendemos de la Torá es la línea media. Y la línea media es como si fuera la verdadera realidad. Y cuando estudiamos la Torá, es como si nuestra longitud de onda aumentase y le diese una especie de estímulo a los poderes superiores. No es simple lo que les estoy tratando de expresar, pero quiero decirles que todavía no somos capaces de experimentarlo. Más adelante se lo explicaré en otros términos, para que lo podamos comprender. Por lo cual es como si nosotros provocáramos arriba la línea media, y luego la luz de la Jogma descenderá hacia nosotros. El poder de la sabiduría ya mezclada con la misericordia. Podemos merecer eso. No existe ninguna otra manera para jalar la Jogma. De lo contrario sería como el pecado de Adán. Pero si se mezcla con el amor, con la misericordia, en el modo que nosotros lo convocamos desde abajo hacia arriba, entonces descenderá hacia nosotros y al mundo entero. Esta ha sido una breve introducción. No quiero adelantarme a las cosas, pero todavía quiero darles un poco más de información para que esto pueda movernos. El hombre consiste en 3 partes. Sabemos que todo consiste en 5, claro, que son Keter, Jogma, Binah, Serampin y Malhut, que son 5 poderes o 5 fases. Entonces, ¿por qué decimos que el hombre tiene 3 compartimentos? El hombre, el alma del hombre, también consiste en 5 compartimentos. Pero solo podemos experimentar los 3 inferiores. No podemos recibir la luz de los 2 más altos, de los 2 superiores. Y eso por el bien de las correcciones. Cuando todas las correcciones sean completadas, también podremos ser capaces de recibir luz en nuestros 2 compartimentos superiores. Entonces tendremos el poder de recibir luz, or, en todos nuestros compartimentos. Hasta la venida del Mesías no podemos recibir nuestros 2 compartimentos superiores. Pero nosotros experimentamos la luz, or, que tiene que venir a los 2 compartimentos superiores como la luz circundante, que viene hacia nosotros, pero no puede entrar en los kelim. Solo brilla en nosotros como or makif, una luz que es como si brillara, pero desde el exterior. Esto nos ayuda a corregir continuamente nuestros kelim. Así es que nosotros tenemos únicamente 3 kelim. Cada hombre tiene 3 kelim, desde el principio hasta el fin de la creación. Y esos 3 kelim los denominamos las luces posteriores. El kli nefes, el kli ruach, el kli de nesama,
El Kli Nefesh es el Kli en el cual la luz de Nefesh puede residir o ser experimentada, la luz más baja. El segundo compartimento en el alma del hombre es el compartimento donde la luz superior, el Ruach, puede entrar. El Ruach significa también el espíritu. El tercero es la Neshama, y esa es el alma verdadera. Es lo más elevado que el hombre puede experimentar dentro de sí. Estas tres forman el alma del hombre. Cuanto más elevada, más fina y más fuerte es la luz que puede ser recibida. La luz del Nefesh y la luz del Ruach son luces que llamamos de Hasadín, o misericordia. Pero ya hemos dicho, una más baja. Así Malhut de Atzilut no puede existir sin un poco de la Jochma. También somos un producto de ella. Entonces también necesitamos tener un poco de Jochma. Simplemente mire cómo todo nos encaja. Hay tres compartimentos en el hombre. Los primeros dos, en los cuales reside la luz del Nefesh y el Ruach, son lo que llamamos luces de Hasadín. Eso es bueno. Es como si nos diera vida y existencia. Nos proporciona la luz que es estrictamente necesaria, lo cual significa estrictamente necesaria para el ser humano. Pero entonces también necesitamos un poco de la luz de Jochma, y eso viene de la Binah, la luz de Neshama del alma. Y arriba de esos tres todavía permanecen dos de nuestros compartimentos, que todavía no experimentamos, y donde va a ingresar la luz de Hayá, que es la luz de Atzilut. Hayá es la luz de vida, una luz que es más fuerte, la luz de Atzilut. La última es la luz de Yehidá. Yehidá significa ya unidad, cuando los 5 compartimentos, las 5 luces, ya pueden ser recibidas. Así es que los 2 compartimentos superiores es como si brillaran sobre nosotros a la distancia, porque todavía no tenemos el lugar para recibirlas aún. Digamos algo así. El Nefesh es la inferior de todas. Es el poder que está asociado, conectado con el cuerpo, o sea, con el deseo de recibir. El Nefesh es la parte inferior de nuestra alma. La luz inferior que es la parte inferior del alma del hombre. El Nefesh se asocia con la parte inferior del cuerpo. Ya hemos dicho que nosotros en la Kabbalah no tenemos nada que hacer con el cuerpo. Si decimos cuerpo, por supuesto significa deseo de recibir. Sepa que nunca tenemos nada que hacer con el cuerpo. Por supuesto el cuerpo es una parte de nosotros, nuestra envoltura, y es necesario que nosotros y nuestros deseos residan en esto, en el cuerpo. Así el cuerpo es el deseo de recibir. Eso es lo que existe. La envoltura física se necesita para que resida en ella lo superior, porque lo superior nunca puede venir sin la envoltura. Nefesh es la más densa que existe de todas. Nefesh es el primer compartimento, la primera sección del alma del hombre, y la más baja, y la más persistente también. Y decimos que ¿por qué es entonces la más persistente? Hemos dicho, para conducir un coche se requiere la mayor potencia para arrancar el motor. Cuando el coche ha arrancado se necesita menos poder para que podamos hacerlo moverse. Pero para empezar, ahí reside el problema. Es exactamente lo mismo con el Nefesh. El Nefesh está conectado al cuerpo deseo de recibir con la parte más primitiva del hombre. Y cuando estudiamos lo espiritual, por ejemplo el Zohar u otra fuente, por supuesto llegamos ahí, al Nefesh. Pero además de Nefesh, principalmente, llegamos al siguiente compartimiento, que ya es el Ruach. El segundo compartimento del alma. La más elevada ya es la Neshama, el alma verdadera, que es la tercera parte del tercer compartimento. El Nefesh corresponde a la Malhut, el nivel más bajo. El Ruach corresponde a Serampin y la Neshama corresponde a la Binah. Solo trabajamos con estas tres. También veremos que todas las correcciones que hacemos solo conciernen a estas tres partes. Los compartimentos superiores son Jochma y Keter, y la cuarta y la quinta luz. Jochma corresponde a la luz de Hayá, la vitalidad, y ya Keter corresponde a la luz de Yehidá, la unidad completa. La unidad absoluta se logra con la luz de Yehidá. Uno solo obtiene de esos dos compartimentos superiores lo que llamamos la luz circundante. Circundante significa que ésta aún no entra, sino que brilla. Esas dos entonces entran en la Binah. Así estas dos vienen al Kli de la Binah, a la sección de Binah, pero ellos están como latentes. Recibimos de ellos gradualmente. Por supuesto que recibimos algo de ellos, algún efecto. Cuando la persona estudia lo espiritual, digamos por ejemplo el libro del Zohar y la Torá,
La Torá dada desde arriba, y la Torá también es línea media. Solo estudiando la Torá, el Creador mismo se oculta en la Torá. No podemos decir que camino por la calle y pienso encontrarme con Dios. Por supuesto que hay un efecto, pero no podemos saber quién o qué es el Creador, cuáles son los poderes, cómo funciona el sistema, y la Torá nos lo da. La Torá es, por ejemplo, el poder del Ruaj, o el poder del Ruaj es la Torá. La Nesamá, por ejemplo, también puede ser el poder de la Kabbalah, lo más elevado que hay, desde Atzilut. Así el poder de lo interior, los poderes interiores del mismo universo. Así es que la Nesamá nos proporciona la parte que es la Kabbalah, la Torá interior, lo más elevado, y el Ruaj nos lo brinda la Torá habitual. Lo que aprendemos, no hagas esto y haz lo otro, como está escrito en la Torá, son todas las leyes del universo, solo que en palabras del ser humano. El hombre puede aprender eso, y por supuesto, cuando alguien lee, por ejemplo, la Torá o Kabbalah, entonces esto influirá seguro en nuestro nefes. Pero esto no es suficiente. Nefes es muy persistente, y está limitado a la gravedad del ser humano. Así como cuando encendemos el motor de un auto, para lo cual necesitamos una enorme potencia para arrancar ese motor. Es exactamente lo mismo con el nefes. Podemos aprender toda clase de cosas. Podemos experimentar lo espiritual, empezar a experimentarlo, pero si nuestro nefes todavía está asociado con nuestro deseo de recibir. El deseo de recibir es un deseo que es muy fuerte, porque el hombre es nada más que eso, deseo de recibir para sí mismo. Esa es nuestra naturaleza, y la Torá dice que el hombre es solo deseo de recibir para sí mismo, lo dice la Torá. Y tenemos que asegurarnos de no someternos a esto, a ese deseo de recibir. Pero empecemos a convertirlo, esto, nuestro deseo de recibir, en deseo ya de compartir. Aun cuando recibimos, tenemos que dar. ¿Puede imaginar cuál es nuestra ingente tarea? Nuestra naturaleza es recibir, y tenemos que generar poder para cambiar nuestro deseo a otorgar. Dar también significa recibir, que empezamos a recibir, pero ya con el propósito de dar, por supuesto. Dar también significa que recibimos, que empezamos a recibir, pero con el propósito ya de dar. No recibir en una forma egoísta, que eso es lo más difícil, el nefes. ¿Cómo entra la luz del Ruaj en el compartimento del nefes? ¿Cómo se incrusta dentro del nefes la luz del Ruaj, del espíritu? Únicamente cuando el nefes es excitado. Cuando su nefes es excitado, la segunda luz llamada el Ruaj, el espíritu, puede entrar en el compartimento ya de su nefes. Cuando está excitado, cuando el nefes, la parte inferior de nuestra alma, duerme, que está latente, entonces no hay lugar virtualmente para que el Ruaj se incorpore y descanse en el nefes. El Ruaj es una suerte de Sejina, la divina presencia. Entonces no hay poder ni lugar para que entre en el Kli, en la sección del nefes. Primero se requiere hacer lugar dentro de uno mismo para la luz. Haga siempre espacio en usted. Si uno no hace lugar, ¿quién lo hará entonces por usted? Nada viene desde arriba si no se hace un espacio dentro de usted para que pueda entrar. Haga un espacio, hágase humilde, hágase un punto. Usted solo come cuando está hambriento. Si no tiene apetito, no va a comer, aun cuando la mesa esté preparada hermosamente. Aquí en lo espiritual es exactamente lo mismo. Se necesita hacer un espacio, un hueco, un lugar, y entonces el Ruaj estará como si fuera flotando, como está dicho, que el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. El Ruaj, entonces, espíritu, flotará, por así decirlo, arriba de su nefes, y también entrará en su nefes, influencia al nefes. Pregunta, ¿Ruaj es lo mismo que el Ruaj HaKodesh, el concepto de Espíritu Santo? Respuesta, sí. Por supuesto, el Ruaj es el Espíritu Santo, que es el segundo compartimento, más alto que el nefes. Entonces, si queremos el Espíritu Santo, eso es lo único que nos puede revivir, el Espíritu Santo. Mire, cuando despertamos de nuestro sueño, somos un manojo de somnolencia, porque lo que ocurre es que el nefes que tenemos y el cuerpo, deseo de recibir, están mezclados entre sí. El nefes es un poco de luz, luz débil, y el cuerpo es completa oscuridad. Y el nefes y el cuerpo están como mezclados entre sí,
Entonces no vemos la realidad. ¿Por qué? Porque están mezclados entre sí. Y cuando nos levantamos, somos un pedazo de carne. Y tenemos que hacer lugar para el nefes, pero no en nuestro cuerpo, en el deseo de recibir. El cuerpo, deseo de recibir, en él, allí no hay nada, ningún cambio. Quiero decir que hay oscuridad completa, solo deseo de recibir. Y eso es la oscuridad. Entonces tenemos que despertarnos, para que ese nefes que está mezclado, como granitos de arroz, para hacer una separación entre nuestro cuerpo, el deseo de recibir, y el nefes. Hacer una separación. Así es como empieza la Torá. Bereshit, esa separación fue realizada en el principio. Dios mismo, lo que nosotros llamamos Dios, realiza todas esas separaciones. La separación de las aguas. Él separó las aguas superiores de las aguas inferiores. En nosotros mismos hay que hacerlo. Y eso es lo que nosotros llamamos el cuerpo, las aguas inferiores, deseo de recibir. Entonces las aguas ya superiores son entonces el nefes. Y entre ellas se trata una línea que las separa. ¿Lo ve? Cada día tenemos que despertar dentro de nosotros mismos. Hacer como si fuera una separación. La separación aparente entre lo inferior y lo superior. La intención completa es primero que nos levantemos. Entonces lo que hacemos cuando nos levantamos es liberar el compartimento inferior del nefes, liberarlo del cuerpo. Que primero generamos un poder para separarlo, dividir el compartimento inferior del cuerpo, que el cuerpo, como he dicho, es el deseo de recibir, y solo recibe como lo hace cualquier animal. Se levanta usted cada día y tiene que comer y salir a cazar. La naturaleza del ser humano es recibir. No hay nada de malo en eso, por supuesto. Comienza siempre todo con egoísmo, y eso es lo natural. El ser humano está hecho así, es egoísta completamente, según la instrucción. El ser humano es diferente a toda otra criatura. El hombre tiene que generar poder, porque el hombre tiene dos dentro de sí, que es la naturaleza divina y la naturaleza humana. La naturaleza humana es el nefes. También los animales tienen nefes, pero nefes, claro, de la naturaleza animal. Entonces cada mañana nosotros tenemos que trabajar duro en esto. Por eso por la noche tenemos que separar el nefes del cuerpo, preferentemente después de la medianoche. Puede encontrar el momento correcto en nuestro sitio web. Desde arriba es el momento favorable para hacerlo. Y si logramos separar el nefes del cuerpo como las aguas superiores y las aguas inferiores, entonces dejamos ya un espacio libre en nosotros. Cuando los compartimentos inferiores pueden entrar la luz ya del Ruaj, la luz del Ruaj es lo que llamamos la Sejinah, la presencia divina, el Espíritu de Dios, el Ruaj HaKodesh. Entonces dejamos que el Espíritu Santo descanse sobre éste y nos da la vida. Nada más nos da la vida, ¿lo entiende? Y esto vence ya toda resistencia, y el hombre se siente unido con los poderes divinos, aquí en la tierra, buenaventura y realización. De este modo jalamos en la mañana, paso a paso, trozos del deseo de recibir, o el cuerpo. Si hablamos del cuerpo, estamos hablando del deseo de recibir, recuérdenlo. Nunca hablamos de la carne, y vuelva lo posible al nefes. Primero viene la luz Ruaj, y flota sobre el nefes. ¿Por qué flota? Porque aún no tenemos el poder para recibirla en nuestro interior. Esto se denomina flotar. Pero usted también tiene que sentirlo, tener el poder, sentir que el Ruaj flota sobre usted. Si nos levantamos en la mañana y tomamos una taza de café, nada va a flotar, solo existe en mi cuerpo. Entonces llega Ruaj, el Espíritu de Dios en hebreo, el Ruaj HaKodesh, y comienza a flotar sobre nuestro nefes, la parte inferior, y gradualmente, estudiando aquí con nosotros la Kabbalah y la Torá secreta, entra. Eso es lo que vamos a hacer, no lo que yo he elegido para ello, ni mucho menos, sino lo que tengo que hacer. Vamos a estudiar ahora los peldaños de la escalera. Un peldaño de la escalera espiritual corresponde a los poderes del El Sabei Hasulán, los peldaños de la escalera que vamos a estudiar. El punto es despertar el nefes. Los peldaños del nefes que vamos a estudiar fueron escritos por el gran Baruch Aslak, el hijo del gran rabino divino. Por supuesto, se basó en lo que dijo su padre.
Su padre hizo un comentario del Zohar y el hijo lo puso por escrito. Por supuesto, con su propia contribución. Su hijo tenía un alma que era más tosca. Por tosca quiero decir que no era un genio como su padre, porque de este modo el Creador crea al ser humano. El padre fue la Neshama superior. Por eso cuando estudiamos, por ejemplo, a Yehuda Aslak, siempre trabajamos con Neshama y con Ruach. Pero el hijo también fue enviado a este mundo para ayudarnos. En particular con nuestro Nefesh. Baruch también escribió mucho. Los 5 libros del Hasulán, por ejemplo, que vamos a estudiar, los peldaños de la escalera. ¿Ve usted qué belleza? Usted tiene que trepar desde abajo hacia arriba. Es principalmente acerca del trabajo espiritual, porque el Zohar apenas habla del trabajo espiritual. Pero este libro sí que habla de ello. Lo que vamos a estudiar aquí, el Eslavei Hasulam, es acerca de los 5 libros de la Torá, solo que en un nivel diferente, inferior. Eso no significa que sea inferior espiritualmente, sino a un nivel inferior. Esto despierta nuestro nefesh, la parte inferior de nuestra alma. Vamos a ocuparnos del Ruach, el segundo compartimento en el Zohar mismo. El Zohar, por supuesto, lo contiene todo. Atrae también la luz de la Neshama y el nefesh, pero el Eslavei Hasulam es preeminentemente adecuado para despertar nuestro nefesh estudiando a medianoche, en la madrugada. El Zohar es la pieza que lo conecta. Y por encima tenemos al Etz Haim, el árbol de la vida, que es el tercero. Nosotros ponemos el árbol de la vida del Ari por encima del Zohar. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede decirse esto cuando todo proviene del Zohar? Lo explicaré más adelante. Pero si un estudiante solo viene el jueves a la tarde porque no tiene tiempo y no hace el estudio nocturno, entonces no es necesario. Él solo puede venir el jueves a la tarde, porque el jueves a la tarde estudiamos el Zohar y el Zohar es imprescindible. El Zohar es el vínculo entre la Neshama y el Nefesh. Neshama es muy elevada y nos proporciona la luz de la Jochma, la luz de vida, y las otras dos, el Ruach y el Nefesh es la luz del Hasadim, luz de misericordia. Esto es bastante, pero el Ruach es un poco superior. El Zohar es el enlace entre esas dos. Pero por supuesto, el Zohar lo contiene todo, las 3 partes. Por ejemplo, el Eslavei Hasulam, los peldaños de la escalera, contiene las 3 partes también. Estudiando los peldaños de la escalera, también recibimos un nefesh, un ruach y una neshama, pero del nivel del nefesh. Y si estudiamos el Zohar, también recibimos 3. El nefesh y el ruach y la neshama, pero ya en el nivel más alto, en el de ruach, el espíritu. Y lo más elevado de todo es, por supuesto, el árbol de la vida, el Etz Haim, por el cual también recibiremos esos 3, que son el nefesh, el ruach y la neshama, pero del nivel, por supuesto, ya de neshama. Entonces le digo, ¿cómo es que me atrevo a decir que el árbol de la vida de Ari puede proporcionar la luz más elevada, más aún que el Zohar? Y yo le diré que el Ari tiene también que lo tomó todo del Zohar, porque no existe nada que sea más elevado que el Zohar. Entonces, ¿cómo podemos decir entonces que el Etz Haim proporciona luz más elevada que el Zohar? El Zohar es dado al hombre como si fuera un nexo entre el cielo y la tierra, como un enlace, una línea media, por así decirlo. Entonces, ¿qué tiene el divino Ari que le fue dado a él? Pues tomar como si fuera lo superior, la Neshama, solo la Neshama del Zohar. El Zohar contiene todo y lo reproduce de un modo maravilloso. Y ese es entonces el árbol de la vida. Vamos a estudiar eso durante la segunda parte de la lección, por lo cual atraeremos la Neshama. Pero comenzamos la lección con el Nefesh. Empezamos aquí con el Eslavei Hasulam, los peldaños de la escalera, porque eso es lo más difícil que hay. Siempre pensamos que deberíamos comenzar con lo más elevado, pero primero se necesita poner en marcha el motor del coche. Primero se requiere hacer el trabajo desde aquí abajo. Usted tiene que generar un poder que es enorme, dividir su nefesh. Tiene que hacerlo usted cada mañana. En el comienzo mismo de la mañana puede encontrar las horas exactas en nuestro sitio web. Entonces usted tiene que hacer una separación entre su nefesh y su cuerpo, deseo de recibir. Ese es un movimiento que es interior, por el cual el deseo de recibir es como si permaneciese aquí abajo.
Usted deja que esté allí. Usted no focaliza en lo inferior y jala todas las chispas de luz y realiza una separación. A través de eso, la luz puede entrar y vivir, en lugar de recibirla en usted mismo, en su deseo de recibir, porque cuando usted recibe en usted mismo, recibe la muerte. Muerte espiritual. Cuando usted hace algo para usted mismo, ¿qué sucede después? Usted descansa en su cama, se sienta en una silla y siente que no hay movimiento en usted mismo. Usted no siente una conexión, no está completo. Solo siente un fragmento, un pedazo. No se siente completo en sus poderes. Entonces necesitamos los 3 aspectos. En cada lección, esos 3 aspectos también están entretejidos con el nivel de la lección. Un hombre puede decidir para sí mismo si solo quiere seguir las clases de Zohar, o las clases de la tarde, o también las clases nocturnas. Es su elección. De todos modos, para cada uno de nosotros es importante levantarnos por la noche, para despertar a nuestro nefes. Se lo aconsejo a todos, también a los que no siguen nuestras clases nocturnas. Levántense por la noche. Esto es muy intenso, pero tiene que hacerlo por la noche, aun cuando lo haga una vez por semana. Si lo empieza a hacer ocasionalmente, notará que se hace muy fácil levantarse por la noche. Por supuesto, cada vez más necesita tomarse la molestia de levantarse, así como necesita cada vez encender el motor del auto, pero después de despertarse recibirá toda la luz del día. Porque se tomó la molestia de hacerlo. Hemos dicho que nada viene de arriba si no es estimulado desde abajo. Usted puede dormir, pero entonces está durmiendo en el momento más favorable del día, y entonces dice, ¿por qué esto es así y no de otro modo? Porque usted durmió. Mientras todos los poderes estaban preparados para ayudarlo, usted durmió por la noche. ¿Lo comprende? Todo depende de nosotros mismos. La clase nocturna es para despertar nuestro nefes, que es lo más difícil de hacer, como he dicho. También el rey David se levantaba por la noche. Él escribió todos los salmos. Él estaba despierto al amanecer, y esa es la condición absoluta para progresar más rápido. Está verdaderamente arraigado en el plan creativo que el hombre se levante por la noche. ¿Por qué? El ser humano ama la tarde. Por supuesto. Él trabaja todo el día y por la tarde puede relajarse un poco. Pero no funciona así en la creación. Porque cuando está oscuro, todas las fuerzas densas ocupan lugar y nos jalan. Todos los poderes, por supuesto que son santos, pero ellos van a tratar de... Porque hemos dicho que cuando está oscuro es cuando rige la noche, y eso es Malhut. Y Serampin ya es masculino, así que solo llega Gesed, el amor, con Serampin. Pero nosotros cometemos el error en el elemento femenino, la noche, el din, el juicio. Por eso es importante que se vayan temprano a la cama. No se puede esperar nada bueno en las noches, haciendo toda clase de cosas. No traten de persistir con las noches. Miren a la gente aquí en el distrito de entretenimiento, no solo aquí, sino en todas partes del mundo. Ellas tratan de persistir con la bebida y con otro tipo de cosas, porque por la tarde rige la Geburot, el juicio, la Geburá. Cuando rige el din, juicio, nos da como un sentimiento de plenitud. En la mañana solo sentimos la misericordia, un poco de emanación del nefes y del ruach, pero no poderes densos, y por lo tanto a la tarde nos sentimos plenos, pero sin luz. Por eso tiene que intentar acostarse temprano, y de este modo le va a sacar usted provecho al día. El mismo Zohar nos enseña cómo funciona en la cuestión de los poderes espirituales, el mecanismo completo, cómo funciona en el universo, en el sistema operativo que estoy tratando de transmitirle aquí con unas palabras que sean sencillas. 3 componentes de nuestro alma, pero el nefes es muy persistente y no hay otra forma de despertarlo. Mire, todo el punto de nuestro trabajo, como está establecido desde arriba, es que venzamos nuestro cuerpo, porque el cuerpo nuestro hace la oscuridad. Nosotros mismos nos sentimos en la oscuridad. El cuerpo, por supuesto, también nuestro cuerpo, nuestra carne, pero en la Cábala hablamos principalmente de lo que es deseo de recibir. Solo queremos recibir, así como el niño, pero todo el punto consiste en que lo superemos. Por supuesto que tenemos que recibir, pero superarlo, porque eso nos va a dar la liberación.
porque si nosotros persistimos... Mire usted, la vida es muy breve. Usted es joven y piensa que puede hacerlo todo, pero es solo una apariencia, es su deseo. ¿Qué le puedo decir? Cuando el alma abandona el cuerpo, abandona a un hombre, entonces muere aquí en la tierra, y esto significa que el cuerpo muere. Entonces el hombre se le muestra todo. Todo. El alma ve con claridad, no importa de quién, incluso de un malvado. Pero si se arrepiente a tiempo, antes de morir, uno a menudo lo ve en el hombre. Algunas personas lo han experimentado cuando murió uno de sus parientes. Antes de que el hombre muera, se siente grande y liberado, y ahora finalmente puede decir que se va de viaje a Grecia, o que va a hacer esto y lo otro, o aquello. Usted ya sabe, ellos se sienten como que... porque el alma es como si se liberase, a través de toda clase de espasmos, movimientos, en fin. El organismo ya está muriendo. El alma es liberada, y entonces el hombre dice que sale de viaje, que voy a hacer aquello, y muere repentinamente. Aprenderemos en el Zohar que al alma se le muestra lo que no hizo y lo que hizo, sus crímenes y etcétera. La vida es breve, y si no nos preparamos ahora, ¿cómo será cuando nuestro alma deje nuestro cuerpo? Porque pensamos que todo está aquí. ¿Y por qué? Nuestro cuerpo, la oscuridad, está en nosotros, el deseo de recibir. El deseo de recibir cuerpo lo oscurece todo en nosotros, y pensamos, ahora eso y es todo. Si nos despertamos, el nefes, para empezar, no caeremos al principio del mal. El principio del mal es lo que nos jala a satisfacer nuestro propio interés propio. Es la naturaleza, la cosa más poderosa que está allí en el hombre, y por lo tanto a veces parece ridículo, o para el hombre que empieza a aprender lo espiritual, y luego se detiene. Lo llamamos lo espiritual, es simplemente una palabra, espiritual. En verdad no existe lo espiritual o lo no espiritual, ¿lo comprende? Si usted se despierta a sí mismo a partir de su cuerpo, entonces ya está en lo espiritual. Lo espiritual significa la realidad verdadera. Si usted se despierta, entonces se encuentra en los poderes inferiores, los poderes primitivos, la materia. No está ensombrecido, sino que el mundo es creado de este modo. Paso a paso experimentaremos y entenderemos lo que significa todo. Y ahora voy a terminar este alegato a favor del estudio nocturno. El Slavei Hasulán es para todos la base de nuestro estudio, la base. El Zohar es un eslabón que ya conecta. Por supuesto que todo gira alrededor del Zohar, porque éste conecta lo superior con lo inferior. Como conecta, por ejemplo, hablamos de Abraham y de otros tipos de actores. Siempre dije que en la Cábala no se dice una sola palabra acerca de nuestro mundo. Escúchenlo bien. No nos referimos a la carne, pero por supuesto que hubo un hombre como Abraham de carne y sangre. Pero no nos referimos aquí a eso. Hablamos del poder de Abraham, de cierta nesama, alma, el poder en lo superior y más alto, y lo conectamos con el poder de lo inferior, el nefes, lo que nosotros llamamos el nefes. Los peldaños de la escalera, la única fuente de lo espiritual, de las leyes del universo, es por supuesto la Torá misma. Lo que Moshe recibió, eso es la fuente. Pero sobre esa fuente fue escrito un comentario. Eso significa no un comentario, sino una explicación de los poderes divinos en sí misma. No es como una historia que leemos, sino en tanto poderes, y eso es el Zohar, por supuesto. El único, el Zohar, es este libro Zohar, la reproducción espiritual interior de las leyes del universo, la reproducción interior que llamamos comentario, pero que significa una aclaración espiritual de la Torá. La Torá es la única fuente de lo espiritual, pero entonces aún tenemos dos fuentes. Tenemos la primera fuente, que es el Slavei Hasulán, que despertará nuestro nefes. Esto está escrito en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje terrenal. Lo que vamos a leer empieza con Bereshit, en el principio. En el Slavei Hasulán también vamos a estudiar los 5 libros de la Torá, de una manera diferente que en el Zohar. El Zohar es superior, y es lo mismo aquí.
Lo que vamos a estudiar está construido a partir del Zohar. También vamos a ver una parte del Zohar en Slavei Hasulán y el comentario de Yehuda Aslak, que es muy especial, desde el punto de vista del trabajo espiritual que tenemos que hacer. Todos esos poderes de los cuales hablamos en el Zohar, del sistema operativo del universo, los estudiaremos todos esos poderes, pero desde el punto de vista del trabajo espiritual individual. ¿Cómo debemos trabajar con la Torá y con el Zohar? Con un ojo en el trabajo espiritual. Despierta desde abajo hacia arriba, siempre. Mientras que el Ejaín, el árbol de la vida, nos despierta pero desde arriba hacia abajo. También el Zohar nos hace eso. El Zohar es el eslabón que conecta a los dos. En el árbol de la vida hay una luz enorme que construye desde arriba nuestros kelim, que hace grabados. Y debido a que es una luz enorme, desde abajo jalamos del Slavei Hasulán. El Slavei Hasulán es el poder que jala por el cual tenemos que hacer un gran esfuerzo para hacer una separación entre la parte inferior de nuestra alma, el nefesh, y el denso deseo de recibir. De este modo podemos ver las tres fuentes. Las tres fuentes giran alrededor del Zohar. Las tres provienen del Zohar. El Ejaín, el árbol de la vida, es solo un libro. Un libro. Ningún otro hombre lo ha recibido. Ningún otro hombre. No es que un rabí dice esto y otro rabí dice algo diferente, sino el único hombre divino. Así, de Ejaín, del árbol de la vida, jalamos la luz como si fuera desde arriba a abajo. El Jaín también está construido a partir del Zohar. La fuente de Jaín es el Zohar. Continuamente encontramos y encontraremos el Zohar. También el Ari habla del Zohar, pero él tomó lo más elevado del Zohar, y con ello construyó el Jaín. Mientras el Zohar nos habla en un lenguaje más fabuloso, el lirio y etc. El árbol de la vida no habla de esas cosas, solo nos proporciona poderes, la escalera completa de poderes. Él nos da el árbol sin todas esas metáforas, aparentes metáforas. Entonces las tres fuentes son del Zohar, y las tres se clasifican de la Torá y nada más. Solo existe una Torá, claro, y un Zohar. Por consiguiente, los tres nos ayudan a comprender lo espiritual, y nosotros mismos también lo vamos a comprender. ¿Todo el mundo lo ve? Los tres son uno, solo que diferentes, pero no más que esos tres son en uno. Y este trabajo, los peldaños de la escalera, solo ha sido dada a esta última generación, o sea, a los que escuchamos, a nosotros. Hace tan solo 15 o 20 años que le ha sido dada a la humanidad, 15 o 20 años, porque estamos preparados para hacer este enorme trabajo sobre nosotros mismos. Todas las generaciones previas apenas pudieron trabajar sobre su nefesh. Ellos no sabían, era para ellos, pero es para nosotros, y es un dispositivo ya salvavidas. Nunca ha habido una generación como la nuestra que haya desarrollado tal amor propio. Por un lado parece una desventaja, porque estamos muy alejados de lo divino, pero por otro lado es una bendición. ¿Lo ven? Dos cosas pueden llenar la misma parte, porque estamos tan abajo, más abajo que cualquier otra generación previa. Por un lado estamos en la oscuridad completa, porque hemos caído muy bajo, y por el otro, cuanto más bajo uno se cae, si uno lo corrige, entonces puede recibir luz más elevada. La generación del autor del Zohar fue la única generación que estuvo tan elevada. Pero esto solo le fue dado a unos individuos. Pero nosotros, cada persona de nuestra generación, ya puede trabajar sobre sí misma. Mientras que entonces era solo unos pocos. En nuestra generación es posible, porque estamos tan abajo, por el suelo, bajos en nuestro amor propio. Esto es todo durante el tiempo, el poder del Mashiach y del poder liberador. Por lo tanto, se necesita un medicamento mucho más fuerte. Cuanto peor la enfermedad, más potente tiene que ser el medicamento. ¿Qué medicamento necesitamos? Por supuesto el Zohar y otras cosas superiores para despertar a nuestro espíritu Ruach. Esto es grandioso, por supuesto, pero ¿cómo puede uno despertar en sí mismo la separación entre el nefesh y su cuerpo deseo de recibir? Observa a todos los grandes filósofos, entre ellos Aristóteles, Sócrates,
todos grandes, pero solo lograron despertarse a sí mismos, pero para las ideas. Fueron grandes en sus cabezas, pero el nefes inferior no fue corregido. Y por eso necesitamos un medicamento muy poderoso contra nuestro ego en nuestra época, nuestro amor propio muy elevado. Realizando este estudio por la noche. En lugar de dormir nos levantamos. Solo levantándonos nos proporcionamos una corrección que es enorme, porque usted se sobrepone a su cuerpo, a su naturaleza. ¿Quién se levanta por la noche? No hagas el tonto, te dirán. Nuestro cuerpo, nuestro amor propio nos dice, no hagas el tonto. ¿Por qué tienes que levantarte? Otros duermen y tú te levantas. Actúa anormalmente. Usted vence, porque no hay otro modo de producir una separación entre su nefes y su propio cuerpo. Ningún otro modo. Y por eso otras personas eligieron otros tipos de clases. Van a una clase, estudian lo espiritual, pero no se levantan por la noche, ¿me entienden? Dicen, déjame solo, quiero dormir. Voy a hacer otro tipo de cosas. No hay otro tipo de cosas en nuestra época para despertarnos rápidamente y eficiente y así poder recibir la gran luz. Solo a través del estudio nocturno. Se lo digo a ustedes que me escuchan claro y conciso. No quiero darle falsas esperanzas, ¿lo entienden? Solo levantándose. Se despierta a usted mismo y la recompensa es ya muy grande. No en lo humano, sino en todo. Usted vence a la muerte. Nosotros separamos a la muerte en lugar de dormir. Progresamos muy rápido. ¿Puede imaginar cuán grande lo haga cada noche va a ser? ¿Puede imaginar lo que será eso en 3 meses? Será como la resurrección de los muertos. Nos levantamos por la noche en lugar de dormir. Y si usted no se levanta, pierde una gran oportunidad, el momento favorable. Y por la mañana, alrededor de las 4 o las 5 o las 6, llega a nosotros todo el sufrimiento, toda clase de pensamientos pecaminosos y etcétera, porque su oportunidad ya se ha pasado. No la hemos aprovechado y seguidamente nos llega todos los padecimientos. Esos pensamientos pecaminosos nunca ocurren al comienzo de la noche. Por supuesto que hay pensamientos pecaminosos, pero, sin embargo, no son efectivos, porque el alma al inicio de la noche todavía está despierta. Pero después de las 3, las 4 y las 5, el cuerpo se relaja y llega a sus sentidos y demanda esto y aquello, y seguidamente llegan todos los sufrimientos. Por eso es que cuando nos despertamos a la mañana somos como un trozo de carne y necesitamos ese café. Entonces perdimos la oportunidad y eso es una gran pena. Todo está en la luz del trabajo espiritual. Hasulam se ocupa de los textos de la Torá y de una parte del Zohar. Después nos explicará desde la perspectiva del trabajo espiritual. Y ahora vamos a empezar con el texto. Lección número 2. Uno de los miembros de nuestro curso es una chica, una mujer. En ninguna otra clase nocturna de Cábala van a encontrar a mujeres sentadas cerca de los hombres. No lo van a encontrar ni en América, ni en Israel, ni en ningún sitio. Es una tradición, pero no conozco esa razón tan extraña. Para mí no es problema, en absoluto. Incluso es mucho mejor cuando hombres y mujeres vienen aquí juntos, porque para mí existen almas y no cuerpos. El género y la nacionalidad. Nosotros trabajamos sobre nuestra alma particular, cada uno en su propia persona. La vestimenta exterior de la persona no me interesa en absoluto, y a usted tampoco. Por supuesto que hay diferencia, también de orden cualitativo, entre las almas de hombres y mujeres, pero ambos son humanos. Ser humano significa tener tanto la línea izquierda como la línea derecha, y esa es la diferencia. Es justamente lo opuesto. Estas son complementarias. Estábamos en el primer párrafo. Como regla general, el autor empieza cada artículo con un versículo del Zohar, que luego nos aclara dentro del marco del trabajo espiritual que tenemos que hacer. ¿Y cómo podemos explicarlo y qué contiene este artículo en el aspecto del trabajo espiritual? Ese es el propósito del Eslavei Hasulam. Empezamos, página 1, línea 15.
Ayer hablamos del versículo de la Torá de Génesis, Bereshit, en el principio. Y hubo tarde y hubo mañana, día uno, tarde y mañana. El mismo versículo se repite para cada día de su vida. Entonces el Zohar dice que ambos son estructurales, que son necesarios. El día consiste en la suma de la tarde y la mañana, la oscuridad y la luz. Ahora nos va a aclarar esto. Necesitamos aquí comprender lo que está escrito de acuerdo al modo del trabajo espiritual individual. Siempre dice algo así, de acuerdo al modo del trabajo espiritual. ¿Cómo podemos entender lo que está escrito en la Torá y en el Zohar? ¿Cómo podemos comprender lo que está allí escrito para nuestro trabajo espiritual interior? Entonces, a priori nos dice que lo que hay en la Torá lo que la Torá nos relata no es ni un cuento ni una historia de una nación, de personas o algo por el estilo, sino que todo esto es para nosotros y se corresponde con el trabajo espiritual que tenemos que hacer. ¿Qué significa la luz y qué significa la oscuridad? Pues es un concepto nuevo, que el día se componga de ambos, de los dos, de luz y oscuridad. Nos plantea esta clase de preguntas, que luego va a explicarnos, y por qué es imposible que el día exista de otra manera que conteniendo a ambos. Es un concepto nuevo, que el día consista en esos dos. El día se compone para nosotros de luz y de oscuridad. Y esto es esencial. A partir de esto se puede entender que el día se inicia a partir del momento en que empieza la oscuridad. Por lo tanto, los judíos inician el día por la tarde y necesitamos comprender cómo es posible que utilicemos la palabra día para la oscuridad, porque el día empieza a partir de la tarde, porque desde el momento en que cae la oscuridad ya puedo empezar a contar las horas del día. Se puede ver que los tiempos en el universo son diferentes. Línea 20. Mire aquí, ya nos resulta algo familiar. Hablamos acerca de esto en el curso básico, que después de todas esas restricciones y de la retirada de la luz que estaba en los mundos superiores, y después de la segunda restricción, Simsum Bet, después de la rotura de los Kelim deseos, salió el sistema impuro de Klipot, hasta el lugar de Biá, que es Briá, Yesirá y Asiá, que se dividió en dos formas, a saber, la mitad superior fue para Biá, de Kedusá, de santidad, y la mitad inferior es el lugar donde permanecen la Klipot, como se explica en el Tes, en el Talmud Eser HaSefirot. Para nosotros, esto es por supuesto ya Asilut, y antes de eso, el mundo de Nekudin, antes de Asilut. El mundo de Nekudin fue como una base intermedia. Hubo una primera restricción de la luz, por lo cual toda la creación dejó de recibirla, y luego la segunda restricción. Entonces primero hubo una restricción, en Malhut. Solo Malhut no recibió, de modo tal que las 9 sefirot restantes sí que pudieran recibir, pero no la Malhut. Esa es la primera restricción, en la Malhut, y posteriormente hubo una restricción en la Biná. Entonces la Biná, las 4 sefirot inferiores, Nesat, Hod, Yesod y Malhut, también fueron restringidas. Y después la rotura de los Kelim, porque también se produjo la rotura de los Kelim, para mezclar lo superior con lo inferior. Según el plan superior, sólo de este modo es posible que toda la creación se corrija a sí misma, porque de otro modo sólo la parte superior, por ejemplo, solo la parte superior del mundo de Asilut podía recibir la luz, y no la inferior. Esta emergió del sistema de las fuerzas impuras. Donde hay una restricción, siempre hay que hablar de fuerzas impuras, como por ejemplo la ausencia de comprensión. También se asume que hay una carencia de santidad. Santidad significa la totalidad de las 10 sefirot. En todo lugar donde hay carencia, hay restricción. Todo es necesario. Una carencia estructural, pero todavía hay klipot, fuerzas impuras. Las fuerzas impuras siempre están presentes donde hay carencia, hasta el lugar de Biá,
que es Briá, Yesirá y Asía. Se dice Biá porque es una abreviatura. Entonces, dividida en dos aspectos. Recuerda que encima del Parsá y debajo del Parsá, entre lo que se encuentra la Nukba, que fue creada una sefirá en Asilut, así una sefirá arriba y 9 sefirot están como caídas debajo de Asilut, como si estuvieran entre las Klipot, lo cual significa desde la mitad hacia abajo. Están los 3 mundos de Biá, de santidad. Santidad significa que puede entrar allí la luz de Jogmaya. Eso es santidad, la luz de Jogma. De otro modo hay carencia desde la mitad de Asilut. Digamos, del lugar de Asilut, a partir del cual lo llamamos Parsá, la línea divisoria, y debajo se convirtió en el lugar de las Klipot. Entonces, desde el mundo de Briá, vino a la existencia un tipo de fuerzas impuras. Hemos dicho que en Briá el 90% de los poderes se experimentan como buenos y un 10% como una carencia, no como mal. Siempre hemos dicho como el bien y el mal no es algo malo, pero lo llamamos malo en relación con Atzilut. Entonces malo significa que el 10% no es experimentado. Es como si el 10% estuviese oculto y es como si las Klipot brillasen, como se explica en el test. También para él era importante el test. También yo utilizo el test, pero solo cuando no comprendo algo y no como mi primera opción. El test también es una obra de Yehuda Aslak. No vamos a explicarlo en detalle, pero dado que él lo recordó y dijo que hubo una restricción, un Sinsun, primero en la Malhut, que ocurrió arriba, en Adán Katmon. Eso significa que las 9 sefirot pueden recibir desde arriba, que son las cualidades del Creador, y que la 10ª ya no. ¿Y por qué no? De otra manera no existiría una creación, y que algo tenía que ser dejado para la creación misma. Para la creación, así que pudiese llegar más tarde por su propia contribución a su realización. El toque final le es dado al ser humano, y no a los mundos, no a los ángeles. De otra manera sería un sistema robótico, y eso no es el plan del Creador. Por consiguiente se establece una restricción en Malhut, por lo cual Malhut primero no tenía permitido recibir, y la restricción fue colocada por la Malhut misma, pero por supuesto que fue puesta por la luz superior antes de que el hombre fuese creado. Y después de esto, Binah se convierte en la segunda restricción. Ese es entonces el mundo que llamamos de Nekudin. Por lo tanto, primero Malhut estaba situada en el punto de nuestro mundo, y luego ascendió y se mezcló con Binah. Este es entonces el comienzo de la gran corrección. ¿Qué es lo que contiene? Malhut es din, juicio. ¿Cómo uno puede hacer algo que solo consista en juicio, din? ¿Cómo? ¿Cuál es la corrección entonces? Eso significa dar, luz, y uno solo puede hacerlo a través de la mezcla, de Binah. Binah es Rahamín, misericordia, de modo que el Creador mismo lo ha establecido de este modo a fin de que Malhut llegue hacia Binah, porque la sensación de algo es 5 o 10, pero cuando Malhut se eleva hacia Binah, o digamos debajo de Jogma, entonces Malhut solo tiene 2 compartimentos por encima de ella, y no 5. Keter, Jogma, Binah, Serampin y Malhut. Cuando Malhut se eleva hacia la Binah, se hace pequeña, y la luz solo puede entrar en 2 compartimentos, lo que significa Sinsun Bet, segunda restricción. Pero el punto de Malhut no es permanecer allí, sino que es como si estuviera generando poder para permitir que la luz también entre en los compartimentos inferiores. Pero cuando no tenemos fuerza suficiente, la vamos a restringir. De este modo fue establecido en los mundos, y nosotros somos un producto de esto. Tenemos, al igual que Nukba, una sefirá arriba del agua, y 9 están caídas abajo. Y como hemos dicho hace algunas clases, Nukba tenía una sefirá, Keter en Atzilut tenía, y luego ella consigue 5 hojas duras que se convierten gradualmente en el Masaj,
y el masaj es que refleja. Todo empieza siempre con restricción. Sin restricción no hay corrección, y entonces la luz es recibida adentro, porque adentro significa el lugar en que fue restringida. Entonces luego la luz desciende. Descender significa subir. Descender o subir es lo mismo. Cuando la luz asciende, obtiene más compartimentos en los cuales puede entrar la luz. Ese es el truco del concepto de la corrección. Seguimos. Y de aquí seguimos hacia abajo, hacia este mundo, ya que el hombre vano se hará inteligente, aunque nazca como un pollito salvaje. Job 11:12. Y no tiene ninguna carencia en la espiritualidad. De esto se deduce que ¿de dónde le viene al hombre la sensación de que tiene alguna carencia espiritual? Hasta decir que tiene una sensación de oscuridad, que en él se llama la noche, por lo cual siente que está muy alejado de Hashem. Porque lo que necesitamos saber es que mientras él empieza a no creer en absoluto en la realidad del Creador, de lo contrario, ¿cómo se puede decir que está alejado de algo que no tiene realidad en el mundo? Pero tengo que decir que tiene algo de iluminación a la distancia, que lo ilumina, a razón de que siente que está lejos del Creador. Línea 24. Vamos a ver ahora el principio completo de la corrección. Aquí Baruch fue un maestro, el maestro de la corrección. Baruch era un trabajador concienzudo, superó condiciones muy duras, pero en su libro nos muestra cómo un hombre común, como un hombre divino, puede llegar a su realización sin ninguna atención especial y pureza desde arriba. Eso es lo que hace único a este libro. En eso, él plantea una pregunta que es retórica, por así decir. ¿Y qué es entonces atraído abajo, hacia nuestro mundo? Todavía no hablamos del Adán Kadmon. Entonces él dice que la luz entra en Asilut y que en los otros mundos hay un tipo de carencia, un poco en Briá, otro poco en Yesirá y aún más en Asia. Y entonces dice, y que entonces es atraído hacia nuestro mundo. En verdad es una continuación de Briá, Yesirá y Asia, porque el ser humano es creado como un pollito salvaje. Mire a un niño o a un bebé, es como un animal, no tiene nada de humano. Es como si el ser humano fuera creado como un animal. Y desde que nace, el hombre no tiene absolutamente ningún deseo por lo espiritual. Solo quiere recibir y no tiene necesidad de lo espiritual. Entonces, ¿de dónde le llega al ser humano la sensación, el deseo por lo espiritual? En tanto podemos decir que tiene una sensación de oscuridad. ¿Cómo es que un hombre tiene la sensación de oscuridad? Eso es lo que nos dice, que se denomina la noche. La sensación de noche, eso es lo que experimentamos como la noche. La mayor parte del tiempo sentimos que es de noche, como si faltase la luz en nuestra experiencia, en nuestra observación. Eso es lo que uno siente, que está lejos del Creador, de la luz. El Creador es luz. Entonces, ¿cómo el hombre experimenta como si fuera de noche? O en otras palabras, que él está alejado del Creador, de la luz. Uno de los estudiantes del curso pregunta si el Creador es llamado luz en el libro. Y le digo, no, eso lo he agregado yo. Entonces dice que uno tiene la sensación de que está muy alejado del Creador. Y yo digo que es como si estuviera muy distante de la luz. Un estudiante me pregunta, ¿entonces es una emanación del Creador? Le contesto, sí. En realidad podemos decir que la luz es el Creador. ¿Por qué? No podemos afirmar cuál es la esencia, el Creador. Por eso decimos que el Creador es aquello que experimentamos. Por eso decimos luz. Lo experimentamos. No podemos hablar de lo que no se experimenta. Y el Creador nos deja experimentar a través de la luz.
así como placer y todo tipo de formas de placer, de comprensión, de sabiduría. Todo ello viene desde arriba, porque tenemos que saber que en el momento en que el ser humano siente que está muy distante del Creador, mire lo que nos dice aquí, en ese momento él empieza a creer un poco en la existencia del Creador. En la carencia vemos que nos acercamos al bien. Entonces, en el momento en que el hombre siente que está muy alejado del Creador, es como si empezase a creer que el Creador existe. Pues de otra forma no habría una carencia. El niño lo consume, el animal lo consume, las plantas lo consumen, y hecho. Y solo el hombre lo experimenta. Por supuesto que cuando un animal no consigue comida, también lo siente, pero eso es absolutamente instintivo. No se da cuenta de eso. Solo el hombre es consciente de que tiene una carencia. Mire lo que nos dice, que la carencia es una forma de progreso, y no que pensemos ¿dónde está el Creador? Cuando uno se hace pregunta, está lejos de la luz. Entonces quiere decir que usted sabe que allí hay luz. Aun cuando sea poca, usted sabe que allí hay luz, y que la luz es el Creador. ¿Cómo se puede decir que uno está lejos de algo que no existe en el mundo? ¿Cómo alguien puede decir que está lejos de algo que no existe? ¿Se entiende? Eso ya significa que el hombre experimenta, que uno experimenta que tiene una carencia, y esto significa que allí hay algo, y un estado o que algo existe, que es luz, o el Creador, el Boré. Y ese es el comienzo del camino a la perfección en cada estado de su persona. Pero es necesario decir que el ser humano tiene alguna iluminación a la distancia. Así es que empieza a iluminarlo a uno a la distancia y se experimenta como una carencia que te hace falta. Uno no tiene la fuerza para verlo como un poder, entonces tiene una carencia. Por lo tanto, la carencia viene porque ya hay algo que ilumina al hombre a la distancia. Mire qué interesante. Cuando la luz brilla a la distancia, o sea, no en nuestro kelim, cuando está en sus kelim, uno lo puede experimentar. Eso significa que ya está dentro. Pero si no está dentro, e ilumina a la distancia, se siente como si hubiese una carencia, porque todavía no está en mí. Esta iluminación le hará sentir que está alejado del Creador. Entonces este estado es estructural. Salga usted y pregunte si alguien tiene una carencia. Por supuesto que no hay quien tenga carencia, pero otra clase de carencia. Esto no es bueno. Aquello no es bueno, y etcétera. Pero cuando uno siente que en su interior hay una carencia, esto significa que la luz ya brilla en uno a la distancia, porque siente una carencia con respecto a la luz que es perfecta.